En la creencia de la gente hay un famoso ñenga que dice: agosto vaca piruja tuyajan huenguira era jajal. Cierto. Agosto se lleva a las vacas y a los ancianos. O sea, el que pasa agosto tiene un año de gracia. Y lo otro dice ñanderu y cangui, la sangre se debilita. Y tiene que ver un poco con el tiempo, humedad, lluvia, la facilidad en este caso de contraer una gripe. Ojalá que nunca lleguemos a los casos más extremos. Mira que Salud Pública dice que agosto es el mes más complicado. Por eso, y viene de todo un conocimiento que ya tenía la gente antes. Y allí surgió la necesidad de encontrar una solución, y sobre todo para la gente común del Paraguay que por muchos motivos no accede a lo que sería la producción farmacéutica, así como conocemos, ¿verdad? De laboratorios y todo. Y era el famoso pojañaná, ¿verdad? Y allí, ¿cuántos hoy tienen en la casa siempre una planta de ruda? A la ruda, y se arruga las hojas de la ruda, ¿verdad? Ya es una señal, mala onda, gente va ahí, yetas, y aparte de eso, otra planta muy común es el romero. Y se le agrega eso, o limón o una planta que se llama pipi. Esas tres hay que tener en la casa. Bueno, y de allí también una tradición instalada acá por muchos años, la caña blanca. No estamos hablando acá de whisky, vodka, no, caña blanca, caña clandera en un momento. Y con eso se prepara el tema de lo que hoy llamamos K de caña, ruda, lim de limón. Es carrulín. Y la costumbre en un principio era tomar 3 tragos. Después aumentó con el tiempo a 7, ¿verdad? Que es lo que hoy se toma. Ojalá que no nos vayamos un poquitito más allá de los 7. Y se iba, eso es la costumbre para los que toman mate, de poner en el mate. Antes era también 2 pojañaná. Uno que era el pinó, es la ortiga, que también se dice que es un depurador sanguíneo. Es decir, científicamente está demostrado que tiene unas propiedades que están vinculadas a la depuración de la sangre. Y el otro, aclaro bien, no la flor, sino que pétalos del famoso agosto potí, 2 o 3, y eso se le pone y se toma, y todo eso va a servir para que nuestra sangre se depure, para recuperar la fuerza. Y dentro de este mes de agosto, como decía, tratar de sobrellevar las circunstancias. Hay otro punto interesante. El primer lunes de agosto, en términos paraguayos se dice el lunes aciago, que para muchos viene de desgraciado, porque se cree que un primer lunes de agosto, Caín, bíblicamente hablando, mató a Abel. Y entonces hasta no hace mucho había una costumbre acá en Paraguay y en otros lugares, donde el primer lunes de agosto nadie tenía que salir de la casa. Claro. Porque estaban de droga, ni oye, alguna cosa. En este caso sería el 3 de agosto. El 3 de agosto, ¿verdad? Y recordando un poco de toda esa serie de tradiciones y costumbres, hoy, aparte de ser el Día del Carrulín, es el Día Nacional del Pojañaná por ley de la nación. Está el famoso Paseo de los Yuyos allí sobre República Francesa y Petirosi. Y lo otro es el Día de la Caña Paraguaya.